En 1933, el profesor Alberto Tulli, director de la sección egipcia del Museo Vaticano, caminaba por las calles estrechas del antiguo barrio de Khan el-Khalili, en el Cairo, cuando algo en el escaparate de una tienda de antigüedades captó su atención. Entre estatuillas de faraones, amuletos de escarabajos y fragmentos de cerámica, había un papiro que mostraba jeroglíficos de un estilo que reconocía inmediatamente. Reino Nuevo, dinastía XVIII, aproximadamente 1480 años antes de Cristo. El periodo del faraón Tutmose III era su última tarde en el Cairo. Antes de regresar a Roma, Khan el-Khalili era un laberinto de callejones donde comerciantes vendían de todo, desde especias hasta supuestas reliquias faraónicas, la mayoría falsificaciones modernas. Pero Tulli sabía distinguir lo auténtico de lo falso. Había dedicado 20 años al estudio de textos jeroglíficos, pero en el momento en que comenzó a leer el contenido, se dio cuenta de que este no era un papiro funerario ordinario, ni un registro administrativo, ni un texto religioso estándar. Era algo completamente diferente, algo que nunca había visto en décadas de trabajo con textos egipcios antiguos. El documento describía eventos en el cielo, no metáforas poéticas sobre dioses o símbolos religiosos abstractos, descripciones literales, detalladas, casi reportajes de fenómenos aéreos observados durante el reinado de Tutmose III. El texto hablaba de círculos de fuego que aparecieron en el cielo, silenciosos, más brillantes que el sol, que se movían en formaciones organizadas sobre el valle del Nilo. Tulli entró en la tienda, el propietario lo saludó en árabe y luego cambió al francés. Sacó el papiro cuidadosamente y lo colocó sobre una mesa para que Tulli pudiera examinarlo. A la luz directa, el papiro estaba en condiciones notables para su edad. Los pigmentos de tinta negra y roja permanecían claros. El papiro mostraba decoloración consistente con antigüedad genuina, pero no el daño extenso que esperarías si hubiera estado expuesto a humedad durante siglos. El comerciante explicó que el papiro había pertenecido a su abuelo, quien lo había adquirido en la década de 1880 de un excavador cerca de Luxor. No había documentación formal de procedencia, pero la familia lo había conservado cuidadosamente. Tulli era un académico conservador, un hombre de la Iglesia, director de uno de los departamentos más prestigiosos del Vaticano. No era propenso a especulaciones fantásticas, pero el lenguaje del papiro era inequívoco, no era mitología. Era un registro de observación directa, escrito en el estilo administrativo formal que los escribas egipcios usaban para documentar eventos reales, no leyendas. El texto comenzaba con una fórmula estándar de datación: año 22, tercer mes de invierno, sexta hora del día. Esta especificidad cronológica era típica de registros oficiales egipcios. Luego continuaba describiendo cómo los escribas de la Casa de la Vida observaron un fenómeno extraordinario. Un círculo de fuego apareció en el cielo. No tenía cabeza. De su boca salía un aliento fétido. Su cuerpo medía una vara de largo y una vara de ancho. No tenía voz. La descripción continuaba, especificando que múltiples círculos aparecieron, que brillaban intensamente pero no generaban calor perceptible en el suelo, que se movían en el cielo de manera coordinada, como si estuvieran bajo control inteligente, no arrastrados por el viento. Preguntó al comerciante el precio. La cifra era prohibitiva, muy superior al presupuesto que tenía disponible para adquisiciones. El vendedor no cedió. Tulli no podía ignorarlo. Solicitó permiso para copiar el texto. El comerciante aceptó, por una tarifa menor. Durante varios días, Tulli regresó a la tienda, sentándose en una pequeña habitación trasera, transcribiendo cuidadosamente cada jeroglífico, cada símbolo, cada detalle del papiro original. Su copia no era una fotografía ni una reproducción exacta del papiro físico, pero era una transcripción completa del texto en su notación académica estándar. Trabajaba con lupa y luz natural. Notó que el texto mencionaba que el faraón mismo había sido informado del fenómeno, que había convocado a sus consejeros y sacerdotes, que algunos habían sugerido que era un presagio de los dioses, mientras otros admitieron que no tenían explicación. Lo que lo hace aún más inquietante es el tono del escriba. No había pánico en el lenguaje, pero sí una sensación palpable de desconcierto. El escriba estaba registrando algo que claramente no entendía, pero lo estaba haciendo con la diligencia profesional que se esperaba de su posición. Cuando terminó, guardó la transcripción entre sus documentos personales y regresó a Roma. Durante casi 20 años,
Tully no publicó nada sobre el papiro. No lo mencionó en sus trabajos académicos. No lo compartió con colegas. Simplemente lo mantuvo archivado entre sus papeles privados. Un enigma, sin resolver, que no sabía cómo contextualizar dentro de los paradigmas aceptados de egiptología. ¿Por qué el silencio? Tully reconocía que el contenido del papiro era demasiado controversial para su posición en el Vaticano. Un documento que describía objetos voladores no identificados en el Antiguo Egipto no encajaba en ninguna categoría establecida de estudio egiptológico. En 1953, un año antes de su muerte, Tully finalmente decidió que el texto era demasiado significativo para permanecer oculto. Contactó a un amigo, el príncipe Boris de Rachewilz, un egiptólogo respetado que había publicado extensamente sobre textos religiosos egipcios y tenía conexiones tanto en círculos académicos como aristocráticos europeos. Tully le entregó su transcripción del papiro y le explicó las circunstancias de su descubrimiento en El Cairo 2 décadas. Antes, le pidió a Rachewilz que examinara el texto, que verificara su autenticidad lingüística y que considerara la posibilidad de publicarlo con análisis contextual apropiado. Rachewilz quedó fascinado. El estilo del jeroglífico, la estructura gramatical, el vocabulario utilizado, todo era consistente con textos auténticos de la dinastía XVIII. No había indicadores obvios de falsificación moderna. El texto usaba formas verbales y construcciones sintácticas que solo un escriba genuinamente entrenado en el periodo del Reino Nuevo conocería. Rachewilz consultó con varios colegas lingüistas especializados en egipcio medio. Un profesor de la Universidad de Roma confirmó que el lenguaje era auténtico del periodo. Si esto es una falsificación, comentó, entonces el falsificador tenía conocimientos que rivalizaban con los académicos más avanzados del siglo XIX. Pero el contenido era extraordinario. El texto describía cómo en el año 22º del reinado de Tutmose III, los escribas de la Casa de la Vida observaron círculos de fuego que aparecieron en el cielo. El documento especificaba que estos círculos eran silenciosos, que brillaban intensamente, pero no quemaban, que se movían en formación coordinada y que permanecieron visibles durante varios días. Una sección particularmente detallada describía cómo estos círculos se movían contra el viento, sugiriendo que el observador había notado específicamente que los objetos no estaban siendo arrastrados por corrientes de aire. Otra sección mencionaba que los objetos descendían hasta estar cerca de la Tierra, luego ascendían nuevamente, sugiriendo movimiento vertical controlado. Lo que lo hace aún más inquietante es el lenguaje administrativo utilizado. El texto no dice los dioses descendieron o Ra mostró su poder. Dice, en traducción directa, que los escribas vieron estos objetos, que el faraón ordenó que fuera registrado y que el fenómeno causó confusión en el campamento militar y entre el pueblo. Era un reporte de observación, no un texto religioso. Rachewilz decidió que el papiro debía ser publicado, pero antes necesitaba verificar la cadena de procedencia. Si el documento original todavía existía en algún lugar, eso fortalecería significativamente la credibilidad de la transcripción de Tully. En 1954, Alberto Tully murió repentinamente a los 62 años. Su muerte fue registrada como causas naturales, pero ocurrió poco después de que había compartido la transcripción del papiro con Rachewilz. Entre sus efectos personales, la familia de Tully no encontró el papiro original, ni ninguna nota adicional sobre su adquisición en El Cairo. Solo existía la transcripción que ya había sido entregada a Rachewilz. Rachewilz intentó rastrear el papiro original a través de contactos en El Cairo. Visitó Khan el-Khalili, buscó la tienda de antigüedades, donde Tully había visto el documento, pero la tienda ya no existía, o había cambiado de propietarios múltiples veces desde 1933. Nadie en el barrio recordaba un papiro con las características descritas. El rastro del documento original estaba completamente frío. Sin embargo, Rachewilz tenía la transcripción de Tully y confiaba en la integridad académica del difunto director del museo. Decidió proceder con la publicación, pero primero consultó con expertos adicionales para validar el texto. Y aquí es donde todo cambia. Cuando Rachewilz se acercó al Museo Vaticano para consultar sobre posibles referencias cruzadas en sus archivos egipcios, para verificar si existían otros textos del periodo de Tutmose III que mencionaran fenómenos similares, recibió una respuesta que no anticipaba. Según comunicaciones oficiales del Vaticano, no existe registro de ningún papiro con estas características en las colecciones del museo,
Ni en los archivos personales del difunto profesor Tully Rechewilz, insistió. Él mismo tenía en su posesión la transcripción de Tully. Había hablado con Tully personalmente sobre el documento. Había visto las notas manuscritas de Tully, fechadas 1933, describiendo el descubrimiento en el Cairo. La respuesta del Vaticano fue enfática. No hay registro de tal papiro. Si Tully realizó una transcripción, fue de un documento cuya autenticidad no puede ser verificada, y por lo tanto, no tiene valor académico. Lo que lo hace aún más inquietante es que el Vaticano no simplemente se negó a confirmar la existencia del papiro. Activamente negó que Tully hubiera tenido alguna vez acceso a tal documento, como si el papiro nunca hubiera existido en absoluto. Pero en el momento en que Rachwilz intentó publicar independientemente, sin el respaldo del Vaticano, encontró resistencia sistémica. Revistas académicas de egiptología rechazaron el artículo, citando falta de documentación primaria verificable. Editoriales que inicialmente mostraron interés retiraron sus ofertas después de consultas no especificadas con asesores académicos. Un colega egiptólogo que había acordado confirmar el análisis del texto se retractó, explicando solo que sería imprudente asociarse con material tan controvertido. Rachwilz también intentó presentar el papiro en conferencias académicas. Las propuestas fueron rechazadas consistentemente, solo con respuestas estándar sobre limitaciones de programa y priorización de investigación con documentación primaria verificada. En 1964, 10 años después de la muerte de Tully, Rachwilz logró publicar una breve mención del papiro en un libro sobre textos egipcios misteriosos, pero sin análisis completo y sin reproducción íntegra de la transcripción. La publicación pasó mayormente desapercibida en círculos académicos convencionales. Sin embargo, en círculos de investigadores independientes y estudiosos de fenómenos anómalos, el papiro Tully se convirtió en un documento legendario. Copias de la transcripción comenzaron a circular, traducidas a múltiples idiomas, analizadas por lingüistas, historiadores y entusiastas. Y fue entonces cuando comenzaron a surgir detalles adicionales que Rachwilz no había incluido en su publicación, limitada de 1964. Según versiones más completas de la transcripción que emergieron en los años 70, el texto del papiro no solo describía la aparición de los círculos de fuego, sino también la respuesta oficial del faraón. Tutmose III, después de consultar con sus sacerdotes y asesores, ordenó que el evento fuera registrado en los anales oficiales, pero también ordenó que se realizaran ofrendas específicas, no a los dioses tradicionales del panteón egipcio, sino a los señores del cielo distante. Esta frase, señores del cielo distante, no tiene paralelo en la literatura religiosa egipcia estándar. Los dioses egipcios estaban asociados con elementos terrestres. El sol, el Nilo, el inframundo. No existía un concepto teológico de cielo distante en la cosmología egipcia tradicional. Más inquietante aún, la transcripción completa incluía una sección final que describía cómo, después de varios días, los círculos de fuego ascendieron hacia el cielo del sur, más alto que las montañas, hasta desaparecer. El texto especificaba que este ascenso fue observado por múltiples testigos, incluyendo soldados, sacerdotes y el propio faraón. Lo que lo hace aún más inquietante es que algunos investigadores que examinaron la transcripción notaron similitudes lingüísticas con otro texto egipcio conocido, el papiro Ipuwer, también del Reino Nuevo, que contiene descripciones de catástrofes naturales y fenómenos celestes inusuales. Pero mientras el papiro Ipuwer es ampliamente aceptado como auténtico y está alojado en el Museo de Leiden en los Países Bajos, el papiro Tully permanece en un limbo de negación oficial. ¿Por qué uno es aceptado y el otro negado, cuando ambos comparten características lingüísticas similares y provienen del mismo periodo histórico? En 1968, un investigador italiano llamado Franco Brusino viajó a El Cairo, intentando rastrear el papiro original a través de registros de comercio de antigüedades de los años 30. Encontró un registro de 1933 que mencionaba la venta de fragmentos de papiro, dinastía XVIII, a un comprador europeo no identificado. La fecha coincidía con el año en que Tully estuvo en El Cairo, pero el registro no proporcionaba detalles sobre el contenido del papiro, ni la identidad exacta del comprador. Brusino también entrevistó a comerciantes ancianos en Khan el-Khalili. Uno recordaba vagamente a un profesor italiano que había pasado varios días copiando un papiro. Era algo inusual, recordó.
Los europeos generalmente compraban o no compraban. No pasaban días copiando, pero este hombre parecía fascinado por algo en el texto. Brusino también descubrió que en 1934, un año después de la visita de Tully, el gobierno egipcio implementó nuevas regulaciones más estrictas sobre la exportación de papiros, específicamente papiros con contenido de significancia histórica, no clasificada. La regulación fue aprobada de manera inusualmente rápida. ¿Fue el descubrimiento de Tully el catalizador para estas nuevas restricciones? En los años 70, el tema del papiro Tully fue efectivamente silenciado en círculos académicos establecidos. Ya no se discutía en conferencias de egiptología. Las referencias al documento desaparecieron de publicaciones mainstream. Incluso investigadores que previamente habían expresado interés dejaron de mencionarlo en sus trabajos. Un egiptólogo que había escrito favorablemente sobre la posible autenticidad del papiro en 1969 publicó una retractación parcial en 1972, afirmando que, tras consideración adicional y consulta con colegas, es más probable que la transcripción de Tully se basara en un documento falsificado moderno creado específicamente para engañar a coleccionistas europeos. Pero la retractación no explicaba cómo un falsificador moderno podría haber dominado las complejidades lingüísticas del egipcio del Reino Nuevo lo suficientemente bien como para engañar a un experto del calibre de Tully, quien había dedicado su vida profesional al estudio de textos de ese periodo. Exacto, en 1979, el príncipe Boris de Rachewils murió. Sus archivos personales, que supuestamente contenía la transcripción original de Tully con todas las notas y correspondencia relacionada, fueron adquiridos por una institución académica no especificada en Italia. Investigadores que han intentado acceder a estos archivos desde entonces reportan que el material relacionado con el papiro Tully no está disponible para consulta pública por razones de conservación. ¿Conservación de qué? El material en cuestión son papeles del siglo XX, no artefactos frágiles antiguos. En 1984, un investigador alemán llamado Klaus Dieter afirmó haber visto el papiro original en una colección privada. En Suiza, describió el papiro como notablemente bien preservado, con pigmentos típicos del Reino Nuevo, montado en un marco de vidrio sellado. Afirmó que el contenido coincidía exactamente con la transcripción de Tully. Cuando se le pidió que proporcionara fotografías o identificara al coleccionista, Dieter respondió que había firmado un acuerdo de confidencialidad. El propietario nunca otorgó permiso. Dieter nunca proporcionó evidencia. Y el papiro original, si realmente existe, permanece inaccesible. Los archivos del Museo Vaticano permanecen cerrados a investigadores independientes. El acceso requiere aprobación especial, que rara vez se otorga para consultas sobre temas considerados sensibles o no relacionados con investigación teológica establecida. Múltiples solicitudes para examinar los archivos personales de Alberto Tully han sido denegadas sin justificación detallada. En 2003, un investigador estadounidense solicitó acceso a cualquier documento que mencionara a Tully y papiros entre 1930 y 1935. Después de 18 meses, la respuesta fue: no existen documentos relevantes a su consulta en colecciones accesibles actualmente. La frase «colecciones accesibles actualmente» implica la existencia de colecciones inaccesibles, pero no se proporcionó clarificación. Lo que lo hace aún más inquietante es que el papiro Tully no es el único texto egipcio antiguo que describe fenómenos aéreos anómalos. El papiro Ipuwer contiene pasajes sobre pilares de fuego en el cielo. La estela de Jebel Barkal menciona fuego que cayó del cielo, pero estos textos son interpretados como descripciones poéticas de eventos naturales, tormentas eléctricas, meteoritos, fenómenos atmosféricos. ¿Por qué el papiro Tully no recibe el mismo beneficio de interpretación académica estándar? ¿Por qué, en lugar de ser analizado y debatido, es simplemente negado y suprimido? Una teoría que circula entre investigadores independientes es que el contenido del papiro, si se aceptara como auténtico, plantearía preguntas fundamentales sobre eventos históricos que las instituciones establecidas no están preparadas para abordar. Si Thutmose III y sus escribas realmente observaron objetos voladores no identificados hace más de 3000 años, y si esto fue registrado en documentos oficiales del Estado, entonces la historia de la civilización egipcia tendría que ser reexaminada bajo una luz completamente diferente. Y tal vez,
Para instituciones que han construido narrativas históricas cuidadosamente controladas durante siglos, es más simple negar la existencia del documento que confrontar las implicaciones de su autenticidad. En los archivos de alguna biblioteca privada, o en las bóvedas inaccesibles del Vaticano, o en una colección anónima en Suiza, puede existir un papiro de 3500 años que contiene el testimonio directo de eventos que no encajan en ninguna narrativa histórica aceptada, o tal vez el papiro original fue destruido hace décadas, eliminado deliberadamente para evitar las preguntas incómodas que plantearía. Lo que sí existe, de manera verificable, es la transcripción de Tully, copiada por un académico respetado, conservada por un príncipe egiptólogo y sistemáticamente ignorada por instituciones que normalmente saltarían ante la oportunidad de estudiar cualquier texto del reinado de Tutmosis III, porque algunas verdades sobre nuestro pasado, al parecer, son demasiado disruptivas para ser reconocidas oficialmente. Algunos documentos deben permanecer negados, cuestionados, clasificados como inaccesibles, ocultos, olvidados, eliminados del registro histórico. Y tal vez, en el año 22º del reinado de Tutmosis III, algo apareció en los cielos de Egipto que los escribas registraron fielmente siguiendo sus protocolos de documentación administrativa, algo que 3000 años después, instituciones modernas decidieron que nunca debió ser visto, algo que permanece sellado en archivos, a los que nadie puede acceder, algo que si se confirmara, reescribiría todo lo que creemos saber sobre el mundo antiguo. Y por eso, debe permanecer oculto, negado, olvidado.